La ciudad de Jericó tiembla. Sus muros colapsan ante el grito del pueblo de Dios. Toda la ciudad está siendo destruida. En medio de ese estruendo, una mujer, Rahab, la prostituta, espera en su casa en el muro, con solo una cuerda roja en su ventana. ¿Cómo podrá sobrevivir? Bienvenido a tu programa En Paz Me Acostaré y así mismo dormiré. Este es tu pastor Iván. En esta noche quiero hablarte a ti del muro donde vives. Quiero hablarte a ti de lo importante de nosotros confiar en el Dios del cielo. En medio de momentos difíciles, en medio de momentos de destrucción, de poder dormir confiados ante el Dios Todopoderoso, que no importa el muro donde estés viviendo, te va a proteger. Aquí tenemos una historia maravillosa que está en el libro de Josué, capítulo 2 y capítulo 6. Y en otros números, ¿verdad?, de Paz Me Acostaré, hemos hablado también de otros aspectos de Rahab, otros aspectos de la historia de una mujer que fue valiente, una mujer que era despreciada en su tierra, que tenía una labor bien difícil. Imagínense, ni las mujeres las querían en ese lugar, ¿verdad?, por lo que ella hacía, y los hombres simplemente compraban sus servicios, y una historia bien difícil, muy despreciada ante la sociedad. Pero ese lugar donde ella trabajaba era una posada, y allá había muchos hombres y viajeros que iban y hablaban del Dios de Israel, de las maravillas que había hecho. Y ciertamente ella tuvo fe al escuchar la palabra sobre Dios. Y eso es lo que queremos en esta noche, que fe nazca en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero decirte en esta noche que Dios cumple sus promesas, que protege a los que le reverencian, y aun cuando todo lo demás alrededor se está derrumbando. Si se está derrumbando algo en tu vida, quiero que sepas que posiblemente, lamentablemente, es mucho más común de lo que quisiéramos que fuera. Pero si las cosas te derrumban, no quiere decir que esa es la última palabra. Simplemente significa que hay un cambio maravilloso, un cambio difícil, un cambio de dolor, pero que puede representar una mejor vida como lo representó para Rahab en esta noche. Como te dije, la ciudad de Jericó temblaba. Imagínate que esté temblando nuestra sociedad, temblando como te tiembla cuando se retan las instituciones más básicas, más importantes como la familia. Cuando vemos, hermano querido, nuestro sistema eléctrico que está colapsando. Cuando vemos cosas alrededor que está ocurriendo. Cuando vemos cómo tenemos que pagar de más. Oye, y pueden haber muchas cosas más a nuestro alrededor que estén colapsando, que estén sufriendo. Pero en este caso, aquella ciudad tembló ante los gritos del pueblo de Dios, ante el Dios Todopoderoso que iba a tomar cuenta de la infidelidad, del pecado que había allí y que iba a establecer su reino. Toda la ciudad estaba siendo destruida, iba a ser destruida. Pero en medio de ese estruendo, hubo una mujer despreciada, como le acabo de comentar, esperó en su casa en el muro. Dice la Biblia claramente que el muro se iba a derrumbar. Dice la Biblia claramente. Y entonces, la pregunta es, si Rahab vivía en el muro y ya estaba determinado por Dios que que el muro se iba a caer, pues ¿cómo va a ser que Rahab no fue destruida? Porque eso era la voluntad de Dios al final. ¿Cómo iba a ocurrir eso? Cuando yo leía, ¿verdad?, este fin de semana esto para preparar una palabra de predicación, me doy cuenta de esta combinación de cosas que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que ella en mismo medio de lo que iba a colapsar, como puede ser tu familia en esta noche, como puede ser parte de nuestra sociedad, como puede ser tu empresa o tal vez tu matrimonio, no sé, tal vez hay algo que está en el medio y que está colapsando? ¿Cómo es posible que esta mujer que vivía en ese lugar que iba a colapsar no fue destruida? Y es que yo quiero decirte en esta noche, querido amigo, que Dios cumple su promesa. No importa dónde sea, el Dios que tú y yo le servimos, su palabra no regresa vacía. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra cumple, Él cumple su propósito. Dios cumplirá su propósito, no importa cómo esté esta noche. Eso que no te deja dormir, esas circunstancias, óyeme bien, Dios está actuando. Resiste un poco, Dios cumple su promesa. En Josué 2:15 dice que Rahab vivía en el muro. En Josué 6:20 dice que el muro se derrumbó.
Y en Josué 6:22 dice que Josué mandó a los espías a rescatarla. Pero si ya el muro se derrumbó y ella vive en el muro, ¿cómo es posible que la rescataran? ¿Cómo es posible que la rescataran? Pues yo quiero que tú sepas que cuando estudiamos la palabra, nos damos cuenta que la arqueología nos dice que no todo el muro colapsó automáticamente. No todas las partes colapsaron, no todas las partes se derrumbaron, no todo el mundo tenía que caer. Porque había una mujer que había hecho un pacto con unos espías de parte de Dios. Y ella había puesto un hilo escarlata colgando de su ventana, que representa el pacto de Dios. No todo el mundo tenía que caer. Dios preservó la casa de la casa de Rahab. Dios preservó la casa de Rahab. Y Dios preserva el lugar de su pacto. Por eso es importante que tú hagas un pacto, que tú hagas lo que hizo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le dijo a su gente, yo no sé qué ustedes van a hacer, pero yo les vengo a decir que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él hizo un pacto. Óyeme bien, óyeme bien. Aquel muro colapsó, pero en la casa de una mujer que tuvo fe, no colapsó aquel muro. Aquella casa se quedó de pie porque aquella mujer había hecho un pacto. Era el lugar del pacto con Dios. Esta noche es noche que hagas un pacto con ese Dios. No importa si está colapsando tu vida y eso mismo no te deja dormir. Número 2. El colón escarlata es el tipo de la sangre de Cristo, es señal de fe. Desde el principio de la Biblia, Génesis, Apocalipsis, usted ve cómo Dios teje un hilo de salvación, cómo en todo momento hay salvación. Hay salvación para aquel que cree, hay salvación para aquel que está buscando el reino de Dios, hay salvación para aquel que tiene fe. Y ese cordón escarlata es tipo de la sangre de Cristo. Óyeme bien, un cordero ha sido inmolado. Lo vemos en Génesis, lo vemos cuando se pone la sangre del cordero en el libro de Éxodo. Lo vemos cuando, óyeme bien, el ángel pasa por sobre aquellas casas que tienen ese hilo escarlata. Escúchame bien, Dios no olvida a los que confían en Él. Aún si están viviendo en el muro del juicio. Tal vez estás ahora mismo viviendo en un muro que se está cayendo. Yo no sé, pero esta historia de Rahab tiene que ser de mucha edificación para tu vida, como lo ha sido para mi vida. Tal vez se está cayendo algo, tal vez algo se está derrumbando, algo que trabajaste por 15 años, por 20 años, por 30 años, por los años que fueran. Y tú estás temiendo que se caiga. Es tiempo de hacer un pacto con Dios. Te pregunto, ¿estás en ese muro? ¿Estás en ese muro en esta hora? ¿Estás en ese muro y te sientes, caramba, pero es que esto se está cayendo? Caramba, ¿qué voy a hacer? Aquella mujer era despreciada por su pueblo. Aquella mujer fue valiente y cogió ese juramento con aquellos hombres. Los dejó ir con la fe que Dios iba a cumplir lo que ella había pedido y que había prometido Dios. Tal vez tú te sientes que estás viviendo en ese muro, en el límite entre la destrucción y la esperanza. Tal vez ese matrimonio está casi destruido. Tal vez ese negocio está casi en la quiebra. Tal vez hay muchos profetas de la ignominia, de lo negativo hablándote. Tal vez hay gente que te quiere decir, no te apures. Si te vas a la quiebra, eso le ha pasado a todo el mundo. No te apures, maquillando lo que está pasando. Como decíamos en otro número de Pan me acostaré. Pero si tú confías en Dios y colocas tu cordón escarlata, tu fe en Jesús, tu fe en el que derramó la sangre, tu fe en el que tiene, óyeme bien, las heridas y que tiene ahora mismo las cicatrices, porque solamente podemos confiar en aquel que ha tenido que sufrir cicatrices por nuestro bienestar. Confiamos en Él. Él sabrá preservar tu vida como lo hizo con Rahab, como lo hizo con los hijos de Israel en Egipto, como lo hizo, hermano querido, cuando tú le confiesas como Señor y Salvador. Él sabrá preservar tu vida en medio del juicio, en medio del muro que se cae. No todo tiene que derrumbarse contigo.
Dios es fiel para salvarte. Óyeme bien, el hecho de que le pasara a otro no quiere decir que te tiene que pasar a ti, porque Rahab era despreciada y aquella gente todos murieron excepto ella y su casa, porque la Biblia dice claramente, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te quiero dar 3 frases, 3 ideas para que esta noche puedas reforzar, puedas en esta noche irte con esta información y creerla para que puedas descansar bien. Número 1, cuando los muros caen, la fe se mantiene firme. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe mueve montaña. Aunque tu fe fuera como el grano de una mostaza, será grande lo que puedes hacer con eso. Cuando los muros caen, cuando se está cayendo, podrá estar cayéndose nuestra sociedad. Óyeme bien, con los valores dañados. Óyeme bien, colapsando económicamente. Podrá haber deuda nacional, podrá haber lo que sea, pero escúchame bien. Esta es la isla del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Tenemos que tener fe de que vamos a prevalecer, de que vamos a pasar al otro lado. Que como Pablo dijo en el libro de los Hechos, cuando ellos se fueron en aquel lugar y les cogió el huracán y ellos por poco perecen, Dios le habló y le dijo, tranquilo, que yo me voy a hacer llegar allí para que tú prediques a Roma y yo voy a tener y voy a conservar todos los que van contigo. Yo he venido a decirte, escúchame bien, en esta noche, pégate al Señor, en esta noche. Pégate al Señor, porque cuando esos muros caigan, tú vas a pasar al otro lado. Número 2, el pacto de Dios. Con Dios se respeta, incluso en medio del juicio. Nosotros no podemos permitir que circunstancias aledañas a las cosas que estamos viviendo sean razón para dudar lo que Dios ya estableció, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y puedes estar en una situación bien mala, bien difícil, pero hay un pacto que tú haces y tú tienes que mantener la parte tuya, que es creer, porque la obra de Dios es creer en su Hijo Jesús. En medio del juicio, aquella gente estaban en medio del mar, los discípulos, había ola, había viento, lo estaban anegando, cuando Cristo llegó caminando, porque escúchame bien, Él había dicho, pasemos al otro lado. Antes de que ellos estuvieran en esa barca, Él había dicho, pasemos al otro lado. Y yo he venido a decirte en esta noche, Dios te dice, vas a pasar al otro lado. Cuando tienes la fe de creer que lo que Dios te dijo se va a llevar a cabo. El pacto de Dios se respeta, incluso en medio del juicio. Número 3, hay una cuerda roja. Una cuerda roja hoy puede ser tu salvación. Hoy puede ser el momento de que tú te agarres de esa cuerda. Aquellos hombres se agarraron de la cuerda porque hemos hablado también, ¿verdad?, de Rahab, cómo ella les soltó la cuerda, cómo los agarraba. Pero aquellos hombres se agarraron de una cuerda que no es otra cosa que la fe de aquella mujer, la fe de la promesa. Óyeme bien, hay gente que se está agarrando de esa cuerda. Óyeme bien, la cuerda de la fe que tú tienes, tu familia, ahora mismo, si te ve que estás creyéndole al Dios Todopoderoso, ellos se van a agarrar de esa cuerda también. Como algo como lo que le pasó a los discípulos cuando Pedro lo había negado, cuando Jesucristo lo había muerto. Óyeme bien, Pedro dijo, voy a pescar, y los demás le dijeron, pues vamos contigo. De la misma manera, cuando tú empiezas a confiar en esa cuerda que es la fe en Dios, los hijos tuyos van a decir, yo me voy a agarrar a la cuerda que papi se agarró, me voy a agarrar a la cuerda que mami se agarró. Óyeme bien, y vas a poder pasar al otro lado. Es una noche maravillosa, una noche de creer que, óyeme bien, se podrá caer el muro al lado tuyo, pero a ti no te tiene que pasar, porque como a Rahab, la fe la llevó al otro lado. Bendigo tu vida en esta noche, hermano querido. Para nosotros en Paz Me Acostaré es un privilegio traerte este mensaje para que puedas descansar, para que puedas saber que Dios vela tus sueños, para que puedas agarrarte del hilo escarlata de la redención, para que puedas, hermano querido, saber, querer y entender que porque le pase a otro no te tiene que pasar y que tú agarrarte de eso, de esa salvación, representa la salvación para otras personas. Bendigo tu vida en esta noche. Declaro y creo
que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Y nunca, nunca te olvides. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús.